No sabemos qué tipo de oscuros experimentos se llevan a cabo en nombre de la ciencia. Aquellos que se apoyan en recursos de origen público están documentados ampliamente y parecen limpios, pero ¿qué hay de aquellos que son financiados por entidades privadas o militares? Quizá ahora la situación esté controlada, pero hubo una época en la que esos experimentos, además de ser parte del avance científico, respondían a cuestiones de Estado. Las dos guerras mundiales dieron mucho de sí, pero fue el surgir de la Alemania nazi, su derrota y la posterior Guerra Fría lo que obligó a otros países a investigar más a fondo para equipararse en cuanto a cuestiones científicas se refiere. Fue en Rusia donde un grupo de investigadores podrían haber llevado a cabo uno de estos oscuros y crueles experimentos a finales de los años 40. Un nuevo gas experimental había sido creado con el propósito de erradicar la necesidad de dormir en los seres humanos. Pero para comprobar su eficacia necesitaban probarlo. Los investigadores mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días utilizando un gas estimulante con base experimental. Como era de esperar, los rusos usaron para tal fin a prisioneros políticos que habían sido condenados por delitos de traición al Estado ruso. Los individuos fueron escondidos en un habitáculo sellado, desde donde los investigadores podrían monitorizar sus efectos. Los sujetos convivían en pequeñas habitaciones llenas de libros, colchones, agua corriente, un retrete y comida ahumada como para sobrevivir un mes. Micrófonos repartidos por la estancia recogieron los escalofriantes resultados. Los sujetos del experimento estuvieron bien los 5 primeros días. Quizá fuese porque los investigadores habían prometido a los prisioneros que serían liberados tras el experimento si conseguían estar sin dormir durante 30 días. Los individuos hablaban entre ellos y sus conversaciones fueron triviales durante los primeros días. Pero a partir del 5.º día, sin embargo, sus temas se volvieron más oscuros y comenzaron las primeras quejas, demostrando incluso paranoia. A partir de entonces, los sujetos comenzaron a mostrarse sospechosos unos de otros, a no hablar entre ellos y a actuar de manera muy extraña, incluso contando los delitos y detalles personales de los otros individuos, como si fuese una manera de congraciarse con sus captores. Al principio, los investigadores consideraron que el comportamiento de los sujetos era resultado del gas experimental. Tras casi 10 días, uno de los sujetos comenzó a gritar y lo hizo durante casi 3 horas seguidas. De repente se hizo el silencio y solo se escucharon sonidos guturales. Los investigadores comprobaron entonces, y aterrorizados, que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales él mismo. Lo más sorprendente de este hecho es que ninguno de los otros pareció inmutarse. Es más, continuaron con sus paranoias personales hasta que un segundo sujeto comenzó a gritar también. Gritó y gritó mientras los otros sujetos comenzaron a defecar en los libros y a arrancar sus páginas para colocarlas en las paredes. De repente los gritos cesaron y los susurros paranoicos de los otros también. 3 días después de aquel suceso, al no escuchar nada, los investigadores decidieron examinar los micrófonos para provocar una respuesta, pero no obtuvieron nada. 2 semanas después del comienzo del experimento, decidieron hacer algo que habían dicho que no harían. Anunciaron por los micrófonos que iban a abrir la estancia. Amenazaron con disparar si intentaban algo y prometieron liberar a uno de ellos si cumplían las órdenes. Para su sorpresa, oyeron una respuesta calmada: «Ya no queremos ser liberados». El 15.º día decidieron abrir la puerta. Un grupo de soldados entró en el habitáculo. Lo que encontraron los dejó atónitos. Los sujetos gritaban desesperados y solo 4 de ellos seguían con vida. La comida no se había probado y los soldados comprobaron aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Habían sido extraídas con sus propias manos, sin cortes ni uso de dientes.
se habían arrancado los órganos de la parte inferior de su cuerpo y los investigadores pronto se dieron cuenta de que los sujetos se habían comido su propio tejido muscular. Al intentar sacarlos de la habitación, los sujetos se negaron violentamente, demandaron la reimplantación del gas experimental y atacaron y mataron a varios soldados. En esa lucha, otro de los sujetos del experimento sufrió graves heridas. Fue intervenido entonces por médicos, que intentaron sedarle, pero incluso con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal, no fue posible. El sujeto seguía gritando desesperado, llegando incluso a lesionar gravemente al médico que lo atendía. Gritaba más sin cesar hasta el punto de que se desangró y murió. Los otros 3 sujetos fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos, que todavía conservaban las cuerdas vocales, seguían demandando el gas. Querían mantenerse despiertos a toda costa. Las enfermeras, aterradas, comentaron que los sujetos esbozaban siniestras sonrisas cada vez que sus miradas se encontraban con las de ellos. Uno de ellos, mientras era sometido a cirugía, intentó comunicarse con el cirujano. No habían administrado anestesia y gritaba desesperado. La frase era simple y clara: sigue cortando. Los otros 2, en cirugía, hicieron imposible el proceso de operarles, ya que se reían escandalosamente sin poder parar. Paralizados, solo pedían el gas. Los investigadores les preguntaron por qué se habían herido y arrancado los órganos de su cuerpo. La respuesta fue clara: debo mantenerme despierto. Hasta aquí el relato que muchas personas han creído. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado que la ausencia de sueño no es mortal en tan breve periodo de tiempo, ni tampoco los efectos narrados en el supuesto experimento. En principio, sí se pueden producir alucinaciones y otros efectos colaterales no permanentes, pero no conducen al autocanibalismo. Hay personas que pueden pasar su vida sin apenas dormir. La enfermedad se llama insomnio familiar fatal y alrededor de unas 40 familias la tienen en todo el mundo. La enfermedad tiene efectos devastadores, lleva al coma y finalmente a la muerte, pero siempre al cabo de varios meses sin dormir. Otro caso también bastante conocido de este tipo de patologías es el de Thich Nhat Hanh, un hombre que duró sin dormir más de 40 años tras sufrir un episodio de fiebre. Sin embargo, su muerte no fue producida por ausencia de sueño. Adicionalmente, no existen fuentes históricas que permitan evidenciar tal suceso, lo que nos lleva a pensar que el experimento ruso del sueño no fue más que una buena obra de ficción. Pero jamás debemos olvidar una de las grandes verdades absolutas: la realidad siempre supera a la ficción. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale a like y compártelo con tus amigos, no hay mayor recompensa para mí. Y recuerda, más te vale dormir y descansar cada noche. O es posible que te despiertes habiéndote transformado en otra cosa. Bechis, adiós.